Mis hermanos queridos, vamos a meditar en la palabra del Señor, un mensaje que seguramente llenará nuestros corazones de paz, que va a aquietar nuestros pensamientos, que va a generar en nosotros esta paz, hermanos, que solamente el Señor nos puede dar. Seguimos en la situación en medio de esta pandemia que se ha extendido más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado, más allá de cualquier pronóstico, pero no más allá, hermanos, del poder de Dios, no más allá de los cuidados y la protección del Señor. Nosotros estamos rodeados, recuerden, por los límites de la sangre. El enemigo no puede pasar. La sangre de Jesucristo, hermanos, que ha sido derramada por nosotros. Ahora el Señor nos protege, el Señor nos guarda y el enemigo no puede pasar esos límites. Lo hemos meditado ya, lo hemos aprendido por la palabra del Señor, las bendiciones que tenemos ahora en el Señor. Así que le invito a seguir confiado, a seguir tranquilo. La semana pasada hablábamos acerca de la paciencia, de estar firmes en nuestra confesión, la confesión de la palabra del Señor, de lo que nosotros ahora somos en Él. Así que mientras esta situación, hermanos, se va extendiendo en el tiempo, ¿sí?, que además es relativo, pero por supuesto que trasciende a nuestra vida en las emociones, en las cosas materiales también, porque no podemos hacer nuestro trabajo como continuamente lo hacíamos, cotidianamente lo hacíamos, no estamos, desarrollando los proyectos, los planes que teníamos a principios de año en cuestiones profesionales, de negocios, de trabajo. Sin embargo, el Señor sigue teniendo control de todo esto. Recuerden, la semana pasada meditábamos, hermanos, en este proceso de la gracia que nos ha sacado de la esclavitud representada en Egipto y nos ha llevado, hermanos, en esa jornada, ahora una jornada de fe, a la tierra prometida. Nos ha llevado, hermanos, a ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él les habla acerca de aquella tierra a la cual los habría de llevar. En Deuteronomio capítulo 6, a partir del verso 10, el Señor les dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Fíjese bien, hermanos, aquí empieza el Señor a hablar y a explicar cómo va a ser todo ese proceso. Fíjese que no es algo que habrían de hacer ellos. Dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él se encargará de ponernos siempre en el lugar correcto a la hora correcta. Él se encargará de guardarnos, de llevarnos, hermanos, a ese lugar que Él ha preparado para bendecirte a ti y a tu familia, ¿sí? Entonces, es el Señor el que nos introduce en la tierra, una tierra que había Él prometido antes a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que habría de llevar a su descendencia. El momento ha llegado y el Señor les advierte con estas palabras, hermanos, que son realmente unas palabras de esperanza, unas palabras que deberían de provocar en el pueblo de Israel fe. Lamentablemente fue todo lo contrario. Lo que el pueblo de Israel creyó es que ellos habrían de luchar, es que ellos habrían de pelear, que les costaría muchísimo. Por eso cuando los espías que, finalmente Dios permite a Moisés enviar, pues aquellos 12 espías, hermanos, entraron a la tierra y 10 de ellos vieron lo negativo, porque consideraron su esfuerzo, consideraron que ellos habrían de ir y conquistar la tierra, cuando el Señor les había dicho que es Él quien los va a introducir. Es decir, todo ese proceso de conquista no dependería de ellos, sino de Dios. Así fue la promesa. El Señor habría de llevarlos, el Señor habría de sacarlos
cumpliéndose, hermanos, aquel tiempo. Recuerde que cuando Dios le hace la promesa a Abraham acerca de hacer de él una nación grande, le dice: ten en cuenta que tu familia habrá de habitar como esclavos en Egipto por 400 años. Hermanos, todas las crisis en la vida de las personas, en la vida de la humanidad, tienen un tiempo. Solamente van a durar el tiempo que el Señor ha establecido. Y esta pandemia no es la excepción. El Señor lo vio antes y el Señor sabe exactamente el día, hermanos, en que todo esto habrá de terminar. El día en que habremos de salir de esta pandemia y de todos sus efectos a su alrededor, este confinamiento en el que ahora estamos, esta imposibilidad de hacer negocios, de trabajar, de ir a las escuelas, y nos genera, por supuesto, incertidumbre, ¿no? Algunos de nuestros hijos están por cambiar en un nivel, avanzar en un nivel en las escuelas, y pues estamos llamando y buscando, y aún las mismas universidades, las mismas instituciones educativas no tienen hoy muy claro lo que habría de venir, cómo van a ser las inscripciones, cómo van a empezar el nuevo ciclo escolar. Sin embargo, nada de eso, hermanos, sale del control de Dios. Tenga paciencia, esté tranquilo, porque el Señor va a hacer todas las cosas, dice, para beneficio de la iglesia. El apóstol Pablo dice así, que Dios sujetó todas las cosas bajo el poder de Jesús para beneficio de la iglesia. Así que finalmente nosotros habremos de ser los beneficiados. Ahora, hermanos, la nueva vida que tenemos en Cristo no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestra conquista, depende de una sola cosa: la bondad de Dios. Él quiere que aprendamos a vivir confiando en su bondad, no en cuán buenos somos nosotros, no en cuán hábiles, ¿sí? Cuán diestros seamos y además inteligentes para hacer cosas, sino Él quiere que aprendamos a depender de su bondad. Y yo creo definitivamente, hermanos, que el Señor está usando esta situación que no envió Él, pero Él la está usando para enseñarnos a ti y a mí a confiar y a depender de Él. No nos está capacitando, no nos está fortaleciendo. Él no quiere que salgamos de esta más fuertes. No, Él quiere, hermanos, que en todo momento aprendamos a depender de Él. Y que cuando salgamos de esta situación, salgamos todavía más dependientes de Él. El Señor, hermanos, se va a mostrar en su poder, en su misericordia en cada uno de nosotros. Él no habrá de abandonarnos ni un solo segundo. Hermanos, aquellas palabras de David cuando dice: joven fui, he envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que tú eres ese justo a los ojos de Dios por la obra redentora de Jesucristo. Bueno, dice el Señor a través de David, dice: no hay ni un justo desamparado, y su descendencia no mendigará pan. Así que confiemos, hermanos, que el futuro para nuestros hijos está asegurado en las manos del Señor. Nuestros hijos habrán de ser hombres y mujeres muy bendecidos. Les ha tocado vivir esta experiencia. Bueno, van a ser la generación, nuestros hijos, hermanos, serán la generación que vencieron en el Señor toda esta situación. Y van a salir, ahora sí, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestras familias en la iglesia estamos hoy, hermanos, más que nunca, practicando la dependencia del Señor. No es algo que tengamos que aprender, es algo que por la palabra del Señor lo sabemos, pero ahora lo estamos practicando. Poder confiar, poder estar ahí en casa. Hermanos, el tiempo ha pasado. Jamás imaginaríamos nosotros poder soportar un tiempo de encierro como el que estamos viviendo. Sin embargo, aquí estamos. Y cada vez que platico con algunos de ustedes que me han llamado, algunos mensajes, y escucho en su voz el ánimo, el aliento del Señor en sus vidas,
expectantes de que esto habrá de pasar. Yo estoy muy agradecido con el Señor por lo que ha hecho con la iglesia que me ha tocado pastorear, porque somos una iglesia de fe, somos una iglesia que aprendimos en tiempo pasado, hermanos, a confiar, a depender del Señor, y ahora lo estamos poniendo en práctica de una manera muy eficiente. Así que felicidades a todos ustedes, porque ahora el Espíritu Santo nos está recordando y nos está enseñando todas las cosas que antes habíamos aprendido. Sigamos dependiendo de Él, aprendamos así, ¿verdad?, en el Señor, en esa paz que Él nos da, a disfrutar de su benevolencia. Sigue diciendo Deuteronomio 6, el Señor nos habrá de introducir en la tierra, dice que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esto está basado, hermanos, en una promesa del Señor, en una palabra de Él, que el Señor no puede mentir, hermanos. El Señor no va a faltar a su juramento. Todas las promesas. Josué, cuando ya ha pasado todo esto, después de la conquista de la tierra, dice, él llama la atención a los ancianos del pueblo de Israel y les dice, recuerden, observen, no ha faltado ninguna de las palabras que el Señor dijo. Él las ha cumplido todas. Hemos pasado todo este tiempo. Ahora la conquista de la tierra prometida, hermanos, es ya una historia. Ahora están ellos ya establecidos en esa tierra que el Señor había jurado a ellos. Y Josué dice, bueno, no ha faltado nada de lo que el Señor prometió. Y esa, hermanos, es nuestra realidad. Absolutamente nada faltará de las promesas que el Señor ha hecho. Él cumplirá toda su palabra en nosotros. A nosotros nos toca hoy vivir, confiar, depender de Él. Recordar las palabras, como dice Hebreos que meditábamos la semana pasada, firmes en nuestra profesión, firmes en nuestra confesión. Sigamos confesando las promesas gloriosas del Señor para nuestra vida, porque Él lo ha jurado, Él lo ha prometido. Y esto de jurarlo, hermanos, recuerde, cuando Él hace su juramento a Abraham, no es porque Dios necesite jurar algo. Dios dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Él le juró a Abraham para tranquilidad de Abraham y hoy de nosotros, porque en Jesucristo nosotros tenemos la bendición de Abraham. Es para nosotros una realidad, hermanos, todo lo que el Señor le prometió. Así que esta promesa que acá en Deuteronomio 6 dice a Abraham, a Isaac y a Jacob, es también para nosotros. Nosotros somos herederos de esta promesa ahora en Jesucristo. Así que aférrese a esto, aférrese a estas palabras que el Señor ha dejado aquí, escritas para cada uno de nosotros, que sean el fundamento de nuestra fe. Les he dicho, hermanos, la fe cristiana no es una fe ciega, ¿sí? No somos por ahí un montón de fanáticos. No, la fe cristiana, hermanos, tiene la certeza de la bendita palabra del Señor, que no ha dejado de cumplirse, en la cual están escritas absolutamente todas las cosas que habrían de venir. No deberíamos nosotros hoy de tener ningún temor, porque absolutamente todo está escrito aquí. Y hermanos, en toda circunstancia, cualquiera que sea, usted y yo salimos vencedores. De hecho, más que vencedores, todavía Pablo lo lleva a ese nivel. No solo vencedores, sino más que vencedores. ¿Por qué? Porque sin pelear ganamos. Porque el que ha peleado por nosotros es Jesús. A nosotros nos toca disfrutar de sus promesas, de que Él cumpla simple y sencillamente lo que ha prometido, hermanos, y son cosas maravillosas para usted y para su familia, para toda su descendencia. Así que hoy, hermanos, nos sentamos a esperar, confiado en las promesas del Señor, en sus palabras maravillosas que Él ha dejado para nosotros hoy, que afirman, hermanos, nuestra fe. Y el Señor va más allá, dice, aquella tierra que el Señor juró que te daría. Es un don.
Dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. ¿Sí? Es decir, la obra está terminada. Eso, hermanos, es el proceso de la gracia. Llevarnos de nuestras obras a una obra concluida, a una obra perfecta, en la cual nosotros podamos recibir y disfrutar todas las promesas del Señor basadas en su bondad, basadas en que Él es bueno, ya no más en nuestra bondad. Así que en el proceso donde el Señor lleva a Israel de Egipto hasta la tierra prometida, después de aquella batalla en Jericó, recuerden, hay un lugar intermedio, el monte Sinaí, donde las tablas de la ley fueron dadas. Las tablas ahora representan que Dios habría de juzgar al hombre con base en su cumplimiento a esos 10 mandamientos. Hemos meditado mucho por ahí en Éxodo 19, para los que escuchan por primera vez nuestros mensajes. Éxodo 19, el pueblo de Israel ha salido ya de Egipto, ya ha pasado que Dios abrió el Mar Rojo y todo aquello. Milagrosamente el Señor los sacó, pasaron ya las 10 plagas hasta la última, en Éxodo 12, la muerte de los primogénitos y el sacrificio del cordero, que conocemos ya todos esta historia. Y así el Señor los lleva, hermanos, dice, como en alas de águila. Luego en Éxodo 19, el pueblo de Israel dice, bueno, está bien, pero ahora júzganos por nuestra bondad, júzganos por nuestra capacidad de cumplir tu ley. Y entonces le dicen a Moisés aquellas palabras trágicas: dile a Dios que nosotros podemos cumplir lo que nos mande, que esperamos sus mandamientos, y nosotros hoy nos comprometemos a obedecerlos todos. ¿Sí? Así, con esa soberbia, con ese orgullo, descansando en sus fuerzas. Todo lo podemos cumplir. No conocían nada, no sabían de la ley, pero ellos están basados ahora en sus fuerzas, en su bondad, ¿sí? En cuán capaces ellos se sienten para cumplir todo lo que Dios les mande. Y entonces empieza el tiempo trágico en la vida del pueblo de Israel. En Éxodo 20 Dios les da la ley, ahora están en el monte Sinaí, y ese día, hermanos, murieron 3,000 personas. ¿Por qué? Porque mientras Dios les está dando la ley, allá abajo están infringiendo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquellos han juntado oro, ¿sí?, de sus aretes, por cierto, y han formado un becerro. Y han buscado que ese ídolo, ese Baal, los lleve de regreso a la tierra de Egipto. Qué terrible. Dígame si no es trágico eso. Dígame si no es lo peor que le puede pasar a una familia, si no es lo peor que le puede pasar a una nación, depender de uno mismo. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y eso nos toca a nosotros ahora, hermanos, orar por nuestro pueblo, por nuestros gobernantes. Sí, podemos criticar muchas cosas, podemos estar en contra de la mayoría de las decisiones que se están tomando, pero no nos toca a nosotros, hermanos, caer en el juego de la sociedad en la que vivimos, que se la pasa agrediendo, burlándose de nuestras autoridades. De hecho, hermanos, definitivamente lo que estamos viviendo ahora es producto de años y años de burlas de nuestra sociedad a sus autoridades. Si han sido lo que hayan sido, ¿sí?, la ley los habría de juzgar.
Pero no nos toca a nosotros ponernos en esa silla de escarnecedores y burlarnos y hacer mofa de nuestros gobernantes, porque cuanto más lo sigan haciendo, hermanos, el siguiente que vendrá será peor. Y véanlo así, no es casualidad lo que estamos viviendo en nuestro país. Desde aquella victoria de la oposición en el 2000, si la recuerdan, por allá. Desde entonces, hermanos, las instituciones, las figuras de nuestros líderes han sido menospreciadas por el pueblo. Desde entonces, hermanos, hemos vivido una constante burla hacia nuestros líderes. Y entonces podemos ver que cada vez, hermanos, es peor. Así que usted y yo no caigamos en ese juego. No sigamos, hermanos, propagando las burlas contra el ciudadano presidente. Estemos o no de acuerdo, ¿sí? Yo en lo particular no comparto la gran mayoría de las decisiones, pero eso no me da a mí lugar a menospreciar a nuestras autoridades y a burlarme de ellas. Al contrario, nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido llamados, hermanos, a bendecir, a orar por ellos. Así que yo hago un llamado a toda la iglesia del Señor, y esto no es un tema de política, es un tema, hermanos, a través del cual vamos a recibir usted y yo bendición. Así que no continúe cadenas de burlas contra nuestras autoridades. No importa que tengan razón, pero no las propaguemos. Podemos comentarlas entre nosotros porque somos pensantes, porque reflexionamos las cosas, pero no caigamos en ese juego en el que lamentablemente nuestra sociedad en México, hermanos, ha caído. Nosotros oremos por ellos, nos toca a nosotros orar por ellos. Así que, bueno, el pueblo de Israel, hermanos, en esta situación hicieron aquellas tonterías, ¿verdad? Y quebrantaron el primer mandamiento que el Señor les había dado. Así que ese día murieron lamentablemente 3,000 personas. Sinaí, hermanos, representa precisamente la ley, representa el pacto donde el Señor habría de juzgarnos por nuestro cumplimiento a una ley. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo hace una comparación a través de una alegoría entre Sara y Agar, ¿sí? Y dice, Agar, la esclava, ¿sí?, representa el monte Sinaí. Es algo que el apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, hermanos, nos comparte. Agar significa pues la esclavitud, el monte de Sinaí, que representa la ley de Dios. Y luego lo compara con Sara y dice, el hijo de Sara, Isaac, el hijo de la libre. El hijo de la esclava, Ismael, lo encontramos como un muchacho débil, muriendo. El hijo de la libre, Sara, esto es Isaac, lo encontramos, hermanos, como un joven vigoroso, fuerte, que es capaz de subir un madero, hermanos, a un monte. Y empezamos a ver ahí, hermanos, la diferencia entre vivir bajo el pacto de la ley que produce muerte y vivir ahora y disfrutar en plenitud del pacto de la gracia en el que ahora usted y yo vivimos, en esa tierra prometida que es, hermanos, esta obra terminada que se nos describe en Deuteronomio capítulo 6. Ciudades grandes y buenas que ustedes no edificaron, casas llenas de todo bien que ustedes no llenaron, cisternas cavadas que no cavaron y viñas y olivares que no plantaron. Solo la advertencia aquí en Deuteronomio 6 es: cuídate de no olvidarte luego que te sacies. Es decir, el Señor busca, hermanos, verdaderamente saciarnos. El Salmo 91 que hemos meditado termina de esta forma, ¿verdad?
los saciaré de larga vida. Es la intención de Dios para nosotros. Su bondad es, hermanos, algo realmente generoso, es abundante. Saciarnos. El Señor dice, cuando esto suceda, el Señor habría de introducir al pueblo de Israel y ahora a nosotros, hermanos, en esta tierra que Él ha prometido. La diferencia entre el pacto según la ley y el pacto en la gracia, en aquella representación de Gálatas 3, hermanos, es las obras de la ley y comparado contra la fe. Agar, obras. Sara, fe. Cuando no hay manera. Agar representaba, hermanos, junto con su hijo, el esfuerzo de un hombre, la idea, la estrategia de los hombres. Cuando Sara dice, Abraham, pues ya estás muy viejo y ya muy pronto no vas a tener la capacidad de engendrar un hijo, así que mira, yo hice este plan y aquí está Agar, mi sierva, engendra con ella el hijo. Toda esa fue la estrategia de los hombres que compartieron Abraham y Sara, y que las consecuencias, hermanos, se han vivido hasta este tiempo. Todavía en Medio Oriente se sigue viviendo los conflictos de esta decisión, porque el hombre lo que hace siempre trae consecuencias negativas, absolutamente todo. Pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, cuando dependemos, cuando vivimos por fe, no por vista, no por nuestra inteligencia, no por la sabiduría terrenal. La semana pasada hablábamos de poner la mirada en las cosas de arriba, de poner la mirada en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, porque es Él, hermanos, la fuente de toda bendición. Nos explicaba Víctor el martes, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la Biblia buscando algo, por decir algo, sanidad para nuestro cuerpo, bendición económica, restauración en la familia, lo que vamos a encontrar en la Biblia es a Jesús. Y Jesús es la fuente de esa sanidad que necesitas. Jesús es la fuente de esa restauración económica que hoy necesitan en tu familia, en tus negocios, en cualquier cosa. Jesús es la fuente de vida eterna. Así que es lo que nosotros encontramos en la Escritura, y nosotros vamos a ella, hermanos, y podemos, a través de esta revelación del Espíritu Santo de Jesucristo, podemos disfrutar ahora sí de los beneficios que tenemos en Él, representados aquí en esta ilustración, en esa descripción que Dios hace acerca de la tierra prometida. Entender, hermanos, que el Señor ha hecho todo en nuestra vida, ya no depende más de nosotros. Usted y yo seguimos siendo hombres y mujeres que fallamos, hombres y mujeres que ciertamente claudicamos en algún momento. Seguimos, hermanos, teniendo muchas fallas a los ojos del Señor, pero ahora no depende de nosotros, sino depende de esa obra que el Señor ha terminado en nuestro favor. Ahora nuestra justicia no depende más de las obras de la ley que nosotros hagamos por cumplir la ley, sino de nuestra fe en el Señor Jesús, y nos ha sido dada su justicia. Cuando Filipenses, hermanos, dice que toda rodilla se doblará al Señor, ¿sí? Dice capítulo 2, verso 11 de Filipenses, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta debe de ser nuestra confesión de fe, que Jesucristo es el Señor. Y cuando nosotros confesamos esto, le damos la honra y la gloria a Dios. No cuando, hermanos, nosotros hablamos de nuestras obras, de nuestras buenas obras. No, hermanos, lo que le da la honra al Señor es confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, Pablo toma, hermanos, del profeta Isaías esta expresión. ¿Qué significa confesar que Jesucristo es el Señor? Lo encontramos en Isaías capítulo 45, el verso 23. Dice:
por mí mismo, otra vez Dios, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán todos, ¿sí? Y todos los que se engrandezcan contra él serán avergonzados. Es decir, hermanos, el Señor busca de nosotros esta dependencia, busca de nosotros esta dependencia absoluta, de que Él es nuestra justicia. Dice, ciertamente en Jehová está la justicia. Esto es lo que vamos a confesar, dice, y se dirá de mí. Pablo dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestra justicia. Esto es, hermanos, en lo que nosotros debemos de depender, que nuestra justicia es el Señor. Así que el Señor nos llama, hermanos, a descansar confiando en esto, en su bondad, a creer que Él es bueno y que nosotros hemos sido declarados justos por esa obra que Jesús terminó en nuestro favor. Poder, hermanos, realmente por la palabra del Señor tener esta paz. Mire, cuando Pedro predica allá en el libro de los Hechos, el primer sermón de Pedro, Pedro se para delante de los judíos de su tiempo y les dice, ustedes negaron a Jesús. Fíjese bien, hermanos, es Pedro el que se para y expone estas palabras. Ustedes negaron a Jesús. ¿Cómo? Si Pedro mismo negó a Jesús 3 veces, ¿cómo él puede, no? Puede uno decir, bueno, ¿y tú con qué cara te paras ahora aquí a decirnos esto, no? Cualquiera pudiera criticar esto de Pedro. ¿Cómo es que él se para en esa congregación de los judíos y les dice, ustedes negaron a Jesús? Cuando tú y yo sabemos por la Biblia que Pedro lo hizo 3 veces. En una de ellas, incluso muy agresiva, empezó a hablar groserías porque le dijeron, tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos, hablas igual que él. Y entonces empezó a vociferar. Pero ahora, hermanos, él no es más consciente de su pasado. Él no es más consciente, hermanos, de su pecado. Ahora él es consciente de la obra redentora de Jesús en su favor. No encontramos más a un Pedro angustiado, a un Pedro bajo condenación por causa de sus fallas pasadas, por causa de sus pecados. Ahora encontramos a un Pedro feliz, a un Pedro convencido, hermanos, de lo que Jesús hizo por él. Y ahora él puede compartir este mensaje de salvación en Cristo, porque él lo ha vivido, él lo ha experimentado. Así que cuando él les está diciendo, ustedes negaron a Jesús, lo que en realidad les está diciendo, hermanos, es, hay gracia para ese pecado. Las manos del Señor están abiertas para ustedes. Sí, ustedes lo hicieron, ustedes lo negaron, ustedes pecaron, como yo también lo hice, es lo que está diciendo Pedro. Pedro dice, si a mí me ha perdonado, lo hará también contigo. Así que no es realmente solamente un Pedro con un dedo acusador. Ustedes han pecado, ustedes fallaron, porque los acusa en todo caso del mismo pecado que él cometió. Así que en realidad lo que Pedro está predicando no son palabras de acusación, sino de gracia. Yo lo hice, yo lo negué 3 veces,
pero el Señor me perdonó, y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo. Este es el mensaje, hermanos, que ahora Pedro predica. Esta es la transformación que la gracia provoca en la vida de un hombre, hermanos. Ahora dependemos ya no más de nuestra justicia, ya no más de nuestras obras. Dependemos, hermanos, de la gracia, del favor de Dios en nosotros. Cuando Dios llama a Moisés a rescatar a su pueblo, en capítulo 2 de Éxodo, por allá, el Señor aparece a Moisés. Dice: el ángel de Jehová apareció a Moisés en medio de una zarza, la cual ardía, dice, y no se consumía. Fíjese, dice la Escritura que el ángel de Jehová estaba en medio de aquella zarza. El ángel de Jehová es un tipo de Jesús, ¿sí? Capítulo 3 de Éxodo, en el verso 1. Estaba apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, ¿sí? Dice que apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Jesús siempre está en el centro. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Vea, Moisés está distraído, ¿sí? Está el ángel de Jehová ahí, pero a él le interesa lo espectacular, que la zarza no se consume. Se distrae cuando es el mismo ángel de Jehová, cuando es el mismo Jesús. Verso 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjese bien, hermanos, no pierda detalle de lo que está pasando aquí. Moisés está presente ahora ante Jesucristo mismo, el ángel de Jehová, en aquel fuego, en aquella zarza. Y él le dice: no te acerques, porque estás en tierra santa. Quita además el calzado de tus pies. Estás en tierra santa. Vean los detalles en esta historia. No te acerques y quita el calzado de tus pies. Hay una historia, hermanos, que Jesús cuenta en el Evangelio de Lucas, conocida como la parábola del hijo pródigo. En aquel caso encontramos a un hombre que ha pecado, un joven que ha abandonado a su padre y que ha ido y gastado todo el dinero que su padre le había heredado de una manera perversa. Y ahora, en medio de esa hambre y de esa necesidad, él vuelve a la casa de su padre buscando ser un trabajador más. Pero el padre, cuando lo ve de lejos y alcanza a identificar que se trata de su hijo, en el momento en el que lo identifica, aquel padre, hermanos, levanta su túnica y echa a correr a toda velocidad, usando todo su impulso, toda la fuerza de su cuerpo para ir a encontrarse con su hijo. Y ya no es un no te acerques, ahora encontramos al padre acercándose al hijo, yendo hasta el hijo. Y no solo eso, sino dice, se echó sobre su cuello y le besó. Les he explicado ahí, se lo comió a besos. Inmediatamente después dice, vayan y traigan calzado y pongan en sus pies y hagamos una fiesta. Algo cambió entre una historia y la otra, y eso es, hermanos, la cruz de Cristo. Por eso ahora nosotros podemos venir confiadamente, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor que meditábamos la semana pasada. Confiadamente podemos estar cerca de Él. Dice en el verso 7, dijo luego Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Y aquí, hermanos, le dice a Moisés lo que Dios habrá de hacer con el pueblo de Israel. Sin embargo, en el verso 11, Moisés otra vez dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora Moisés está poniendo la mirada en él. ¿Quién soy yo? ¿Qué capacidad tengo yo? ¿Qué autoridad tengo yo? Moisés, que representa la ley, hermanos, nos enfoca en nosotros mismos. Nos hace pensar, nos hace poner la mirada en nosotros. ¿Qué es lo que hemos alcanzado a hacer para Dios? ¿Qué es lo que hemos dado para Dios? Para con base en eso poder pedir la bendición de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho yo? La ley apuntará siempre a nosotros porque demanda, hermanos, nuestro esfuerzo, demanda no solo nuestro esfuerzo, demanda nuestro cumplimiento perfecto, no nuestro mayor esfuerzo. En todo caso, todo tu esfuerzo hasta cumplir toda la ley, pero no la gracia. La gracia, hermanos, quita la mirada de nosotros y la pone en Jesucristo, en la obra que Él hizo por nosotros. Por eso encontramos a Pedro con esa seguridad, predicando este mensaje, diciéndole a los judíos: ustedes negaron a Jesús. Pero luego les dice: arrepiéntanse pues, porque hay gracia para ese pecado, porque hay gracia que transforma, hay gracia que puede cambiar el pensamiento de una persona hacia Dios. El Señor le dice a Moisés después de esto, verso 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y si usted se fija ahí en su Biblia, aparece con letras mayúsculas todo esto. Yo soy el que soy. No es quién eres tú, es quién soy yo, dice el Señor. Yo soy el que soy. Y lo dejó así. Este es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés. Yo soy. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Necesitas salud? Yo soy el sanador. ¿Es tu economía? Yo soy el proveedor. Yo soy el sustentador. Ciertamente, cuando el Señor usa aquella expresión, Jehová Jireh, Jehová el proveedor, se está refiriendo a la provisión del Cordero, porque es en el Cordero en el que nos dará juntamente con Él todas las cosas. Él es el Shaddai, el sustentador. Cualquiera que sea nuestra necesidad, deja de pensar en quién eres tú, qué capacidades tienes, qué recursos tienes ahora para salir adelante de esta pandemia, para cuidar tu salud, para cuidar a tu familia. Deja de pensar quién eres tú y pon la mirada en quién es Él, tu Salvador. Él es la vida que tú necesitas. Si necesitas sanidad hoy, la encuentras en Jesús. Si necesitas ser prosperado hoy y salir de deudas y de conflictos, de negocios, financieros, lo que sea, Él es la solución. No solo te dará las ideas, te pondrá en el lugar correcto, a la hora correcta, rodeado de la gente correcta, con los recursos y las habilidades necesarias para salir adelante de esta crisis, cualquiera que estés enfrentando. Si es que la familia está hecha a pedazos, bueno, ven al Señor, Él es la solución. Lo que tú necesitas no es una terapia, ¿sí? Y bueno, mis respetos para todos los terapeutas que hay y todo eso, pero lo que tú necesitas es a Jesús primero. Después, a lo mejor podrás ir a experimentar alguna cosa de esas, pero es el Señor. Es en Él en quien está la solución a tus problemas, a tus más grandes crisis en la vida. Deja de poner la mirada, ¿quién soy yo? Porque ciertamente, hermanos, ¿quién somos? ¿Quién de nosotros puede asegurar no contagiarse de este virus?
cuando estamos rodeados de tantas situaciones? ¿Quién? Quita la mirada de ti y ponle en la bondad de Dios. Por eso en Deuteronomio 6, donde empezamos, hermanos, la obra está terminada. Es la bondad de Dios. Solo cuídate de no olvidarte de Él, de decir que es por tus fuerzas, que es por lo que tú haces. Cuídate de eso, porque es el Señor el que nos ha dado, hermanos, dice, además, la fuerza, el poder para hacer la riqueza. Es el Señor la fuente de toda bendición. Él es el que es. Él es quien tú necesitas. Termina diciendo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Y quiero terminar con eso. Yo soy, me envía a ti. Él es lo que tú necesitas. Cualquiera que sea tu situación hoy, el Señor es la solución. Él es el sanador, Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es tu paz para los que están angustiados, para los que están desesperados en este confinamiento. Él es tu paz, Él es tu alegría, Él es tu gozo. No nos falta nada, hermanos, porque Él es nuestro pastor. Tenemos todo lo que necesitamos y habremos de pasar toda esta pandemia con la bendición de Dios, hermanos. Seguros, protegidos. No esté alarmado de nada, no esté angustiado por nada. Confíe en la buena obra que el Señor ha terminado en usted, en esta obra que el Señor ha hecho por nosotros. No dependa más de usted. Tengamos hoy ese valor como Pedro, hermanos, de estar en la presencia del Señor, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho. Conscientes, hermanos, del perdón. Yo creo definitivamente que Pedro en esa predicación se atreve a acusar a aquellos judíos de haber negado a Jesús, porque es plenamente consciente de que Él ha sido perdonado. Y no sirve el perdón para acusar, sino para ayudar a aquellos que se pueden sentir bajo esa condenación, porque el mensaje de Pedro terminó en una gloriosa invitación al arrepentimiento, a cambiar su manera de pensar acerca de Jesús y creer en Él como su Señor y su Salvador. Yo quiero invitarles, hermanos, ahora a través de los elementos de la ordenanza a recordar esta obra redentora de Jesús. Por favor, tomen ahí en sus casas estos elementos que han preparado, el pan y el jugo, que representan, hermanos, así el cuerpo de Jesús, la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. Vamos a recibir los beneficios de poner nuestra mirada en Él, de ser conscientes hoy que estamos en un pacto que ya no depende de nuestras buenas obras, que por supuesto las hacemos, pero no depende de ello nuestra relación con Dios, sino de la obra perfecta de Jesús en nuestro favor. Así que prepárese con su familia y vamos a disfrutar este maravilloso momento. Vamos a recibir de Él su provisión. Vamos a hacer esto, hermanos, como un acto de fe. No es un ritual, no es solamente un punto en nuestros programas de domingo. No, hermanos, es un acto de fe, a través del cual le decimos al Señor: yo dependo de ti. A través del cual, hermanos, confesamos, como dice Pablo en Filipenses: toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestra justicia. Que estamos hoy, hermanos, frente a Él, no en nuestra propia justicia, sino en una justicia mayor, la justicia de Jesús. Eso es, hermanos, lo que nos da acceso a la bendición de Dios. Como Pedro, como Moisés, dejemos de poner la mirada en nosotros, que hemos fracasado.
Porque cuando Moisés dice, ¿quién soy yo?, él está pensando en un asesino. Moisés, antes de esto, 40 años antes, había matado a un egipcio para defender a un judío. Él está pensando en sus fracasos, él está pensando en sus fallas, en sus debilidades. Ahora es tartamudo además. ¿Quién soy yo? Dios dice, diles yo soy. No vas en tu nombre, no vas por quién eres tú, sino por quién soy yo. Así que hoy, hermanos, nos presentamos delante del Señor, no pensando en quién soy yo, porque dejaría todo aquí y me voy. Pero ¿quién es Jesús? Aquel que llevó mi pecado, todos mis pecados, en aquel madero, aquel que derramó su sangre preciosa por mí. Es en ese nombre en quien hoy me presento, juntamente contigo, toda nuestra iglesia, en la presencia del Señor, para pedir de Él su benevolencia, para pedir de Él sus cuidados y su protección durante todo este tiempo y el resto de la vida que nos queda. No solo queremos su protección para esta cuarentena, el resto de nuestra vida, hasta que Cristo venga, hermanos, Él manifieste en nosotros su bondad. Y que aquellas promesas que Él hizo, aquellas promesas que juró a Abraham, Isaac y Jacob, hermanos, ahora tenemos derecho nosotros a ellas en Cristo. Así que por Jesús sean una realidad en nuestra vida. Celebremos, hermanos. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias. Oremos. Padre, cuánto agradecemos, Dios, la bendición de ser justificados en Jesucristo, mediante su persona y su obra redentora en nuestro favor. Gracias, porque ahora es por tu justicia que nosotros podemos recibir tu bendición, porque es ahora por tu obra y no por la nuestra que podemos alzar la mirada al cielo y recibir tu bendición. Todos los beneficios que Jesucristo pagó por nosotros, ahora los recibimos en este pan que representa el cuerpo de Jesús, que dice tu palabra, esto es mi cuerpo, dijo Jesús. Así, Señor, en un acto de fe, participamos de esta comunión y de todos los beneficios que ésta trae para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Después que lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual se derrama para remisión de pecados. Hagan esto en memoria de mí. Hermanos, Cristo vive en nosotros. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestra esperanza, hermanos, está en que Jesús viene del cielo otra vez y le habremos de recibir. Estemos expectantes de ser de ese grupo selecto, de los que quedemos, de los que vivamos y los que hayamos quedado. En cualquiera de esos dos grupos estemos cada uno de nosotros el día que el Señor venga. Entre tanto, hermanos, de este lado del cielo, recibamos la bendición del Señor, sus cuidados, su protección. En el nombre de Jesús yo le bendigo conforme a lo establecido en su palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, en tu familia, en toda tu descendencia, en toda nuestra amada iglesia, su shalom, su paz, su bendición, hermanos, generosa, desbordando en cada uno de nosotros. Felicidades, hermanos, disfrute la vida, sea feliz. Cristo vive en usted. Nos vemos la próxima, hermanos. Gracias, Dios los bendiga.